Cordial saludo a todos nuestros amables radioescuchas al programa de Sobre la Mesa, programa radial de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, con el apoyo de la emisora comunitaria Zona Radio en sus 88.4 FM. Les damos la bienvenida. Hoy queremos abordar el tema de los derechos humanos en la Comuna 6, qué logros ha tenido, cuáles han sido sus dificultades, qué retos se plantean de aquí en adelante. Saludo cordial a los compañeros de la mesa, inicialmente al máster, a Johnny Mesa, a nuestro compañero de la Cámara, Daniel Quiseno, y a los compañeros de la mesa. Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, y también pues darle el agradecimiento a Zona Radio por prestarnos este espacio, que ojalá para el próximo año podamos contar con él, ya que hoy salimos a vacaciones, muchachos, no se les olvide. Hoy salimos a vacaciones y ya por ahí hasta el próximo 15 de enero del 2018 estamos nuevamente al aire. Un agradecimiento muy especial y como cada 8 días trayéndoles un tema de mucho interés, hoy derechos humanos. Don Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Esas vacaciones son remuneradas o no? Sí. Ah, bueno, entonces ahí sí me voy tranquilo a vacaciones. Un saludo muy especial a toda la audiencia de los 88.4 de la FM. Volvemos a Zona Radio y el próximo año con nuevas energías y con mejor y con más importantes programas. Esta que sea la oportunidad pues también para darle las gracias a la audiencia que nos ha acompañado este año. No, y darle también la noticia de que pues no se vayan a extrañar que no nos vayan a escuchar en estos próximos miércoles, debido pues a que la emisora tiene un receso de fin de año y un espacio también de tiempo que obliga al Ministerio de Comunicaciones de receso. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Contamos hoy con la grata compañía de César Calleja Ramírez, asumiendo hoy el rol de coordinador de la Mesa de Derechos Humanos, y el señor Jaime Higuita es el corresponsal o es el comunicador de la Mesa de Derechos Humanos también de la Comuna 6. César, buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia del barrio Kennedy. Es un honor estar en Zona Radio. Muy agradecidos de esta invitación que nos hace la veeduría, y aquí estamos para compartir una bella tarde sobre los derechos humanos. Claro que sí. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia de Zona Radio. Gracias por la invitación, don Víctor, y a la veeduría que nos tuvo el buen gusto de invitarnos, ¿cierto? Buen gusto. Claro que sí. Yo creo que entremos en materia de una vez, el tema de los derechos humanos. Damos la entrada por parte de nuestro compañero Jorge. Sí, hablando de derechos humanos, es que yo de derechos humanos escucho hablar desde hace mucho rato. De hecho, incluso en algún momento dentro del Plan de Desarrollo 2006-2015 no existía tal línea, ¿cierto? Creo que esta vino a involucrarse ya como en el 2010 más o menos. Pero ¿por qué no nos cuenta un poquito, César, más o menos desde cuándo está planteada la Mesa de Derechos Humanos y quiénes la integran actualmente? Jaime, ¿cómo se inicia la Mesa de Derechos Humanos o en qué año? Pues la mesa que yo recuerde, digo que yo recuerde porque yo no soy uno de los fundadores. Más o menos 10 años, ¿cierto? Yo llegué aproximadamente a los 2 años de haberse formado. ¿Eso es en el qué fecha dijiste? 10 años. 2010. Más o menos 2009, 2010. Llegaste a la Mesa de Derechos Humanos, sí. Pero ya venía funcionando. Sí, ya había un grupo de compañeros de la zona. Pues yo había pertenecido a otros espacios de ciudad que trabajan los derechos humanos, pues desde las corporaciones, desde espacios de ciudad, desde Paisa Joven, desde la Corporación Región, desde el IPC, desde la Corporación Mundo Nuevo. Hacíamos actividades que trataban de impactar y de minimizar un poco pues la violación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Sí, Mundo Nuevo, uno de sus fines como organización es el tema de los derechos humanos. Hay 3 líneas fundamentales. Una es, básicamente nosotros comenzamos con el área de
de cultura y ambiental. Y trabajamos mucho los procesos juveniles, pero debido a la coyuntura pues, de violencia de los años 90, la violencia del narcotráfico y el paramilitarismo en la ciudad, entonces fue necesario pues activar el área de derechos humanos para poder transversar las otras dos áreas. O sea, era necesario como trabajar esta área para permitir el buen desarrollo de las otras dos áreas que se venían moviendo en la Corporación Mundo Nuevo. Sin embargo, uno analizando y estudiando el POAI 2005-2017, uno encuentra que hay inversiones desde el 2005 precisamente, pero esas inversiones también se hicieron desde el 2015, entonces fue a través del Mundo Nuevo, no de Mesa de Derechos Humanos como tal. Pues en la Corporación Mundo Nuevo, en sus inicios, se manejaban proyectos con la Asesoría de Paz y Convivencia, que la manejaba pues en ese momento el doctor Pardo, Luis Guillermo Pardo, de la Asesoría de Paz y Convivencia. Eso fue como en el gobierno de Juan Gómez Martínez. Entonces, por ahí inicia, porque ese fue un periodo muy fuerte, tanto en violación de derechos humanos en la ciudad, como en el tema de intervención por parte del Estado. Es cuando se crea la Consejería para Medellín, ¿no es cierto? Sí, en ese momento, o sea, perdón que me meta un poco en el tema propio, pues que uno representa, que la Corporación Mundo Nuevo, en los inicios de la corporación fue más como grupos juveniles, ¿cierto? Entonces nosotros nos surgimos como casas juveniles con la Consejería Presidencial para Medellín, con María Emma Mejía, que en ese momento era la consejera para el acto, pues, denominada por el presidente de ese entonces, César Gaviria Trujillo. Sí. César Gaviria. Era un momento histórico en Medellín de mucha violencia, posesionamiento fuerte del narcotráfico en cabeza pues de Pablo Escobar y todo ese proceso. Estamos hablando de la misma época más o menos. Sí, es 89, 90 más o menos. Fue necesario ponerle una consejería especial para Medellín debido a todos los índices de violencia pues por ser también el núcleo principal de violencia en la ciudad de Medellín, dado que Pablo Escobar tenía su sitio. Sí, tenía su nicho aquí, y después se agudizó más pues con la guerra entre carteles, con el cartel de Cali, pues que se formó una violencia muy bárbara entre esos grupos al margen de la ley y el Estado también, ¿cierto? Entonces la población civil quedaba como en el medio del conflicto, y por eso fue necesario, porque se estaban matando todos los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes eran los principales afectados por el conflicto. Actores y afectados, ¿o no? Pues también, ¿cierto? Sí, porque es que cuando uno habla de sicariato son jóvenes, ¿no es cierto? Sí, claro. La mayoría. Sí, por eso, pero también... Bueno, y es que es una afectación de doble lado. Sí, se afecta por doble lado, pues porque, o sea, si hay un factor, pues un ente que pone las armas, ¿cierto? Necesariamente no son los jóvenes, ¿cierto? En ese momento, obviamente después se vuelven victimarios también, son víctimas y victimarios, claro. Sí, señor. Hombre, que no sé si de pronto Jaime o César nos puede dar pues alguna información sobre qué resultados ha tenido la mesa, digamos, hasta la fecha, qué conocen pues de resultados, algunos informes que se hayan producido en el transcurso de este tiempo en el que ustedes han participado, pues, o como organización o como personas dentro de la mesa. O sea, qué resultados se conocen, se pueden dar a conocer de pronto en este momento. No todos a la vez, que hable primero uno, don César. Bueno, hay que decir que don César está tomando inicialmente apenas está tomando la coordinación de la mesa, ¿cierto? Apenas arranca aunque pues César también viene. ¿Cuánto hace que estás en la mesa, César? Me la van a tocar. 9 años. 9 años en la mesa. 9 años cumplimos el otro año, o sea que llevo por ahí 8 años. 8 años en la mesa de derechos humanos. No, sí, vale hacer digamos, la claridad de la presencia, pues porque apenas son que 8 días hace que está asumiendo la coordinación de la Mesa de Derechos Humanos de acá de la comuna. Entonces también en la medida que
que nos pueda ir contando cositas, César, bien pueda. Y retomando pues la pregunta, Jaime, ¿cuáles ven ustedes como son los logros, los impactos que ha logrado la mesa? Pues eso es muy relativo, ¿cierto? Porque, digámoslo, son cosas muy coyunturales, o sea, lo que hace la mesa, pues, en ese momento, en ese primer instante, es tomar acciones para, digámoslo, para no confrontar, ¿cierto? Sino un poco es para informar, ¿cierto? Para poner alertas de violación de los derechos humanos. Entonces lo que se hacen es acciones, temas de denuncia, ¿cierto? Cuando de pronto cuando hay actores que vulneran los derechos de los civiles, entonces por medio de los medios de comunicación, ¿cierto? Se hacen las alertas de las páginas sociales. Entonces no es que, o sea, no es que se vaya a acabar el problema, ¿cierto? Que eso es un problema, ¿cierto? De por sí pues el tema de mesa, ¿cierto? Yo siempre, o así es la definición, una mesa es básicamente es un espacio que se crea, ¿cierto? Coyuntural, ¿cierto? Que se da en determinado momento por una determinada problemática. Entonces, cuando se hace eso, lo que se buscan son acciones de impacto, de choque, ¿cierto? Obviamente, ya que vamos en este proceso pues de mesa de derechos humanos y ya va, ¿cierto? O sea, el conflicto aún no ha terminado, ¿cierto? No sabemos de pronto cómo va a afectar estos últimos tratados de paz los tratados de paz en La Habana con las FARC, ¿cierto? O sea, qué implicaciones vaya a tener esto, ¿cierto? O sea, que no, todavía se tiene que mirar, una tarea que no le corresponde simplemente a la mesa, sino que es una tarea de Estado, ¿cierto? O sea, el Estado es el mayor garante, o debería ser el mayor garante de los derechos de los ciudadanos. Entonces es una tarea conjunta. Entonces, cuando me pregunta de qué se ha hecho, no, sí, porque o sea, es que la Mesa de Derechos Humanos no es un espacio que tenga una economía muy sólida, o sea, que todas las acciones que se desarrollan son voluntarias de las diferentes organizaciones que la conforman. Entonces, y cuando hay presupuesto del Estado es muy restringido, o sea, las metodologías que se han manejado hasta el momento no, en cuanto a planeación, pues hay mucho que desear pues al respecto. Jaime, vos decías dos cosas que hay que resaltar de la Mesa de Derechos Humanos y la lectura que nosotros hemos hecho en la veeduría respecto a la Mesa de Derechos Humanos en una primera instancia cuando estuvo de pronto Carlos Arcila, que Carlos Arcila pues es una persona muy mediática, donde es muy reconocido en la ciudad y a través de las redes sociales y de los medios de comunicación pues evidencian la Mesa de Derechos Humanos con una serie de actos simbólicos, cada fenómeno o actividad o proceso de violencia que se da en la comuna, pues hacen evidente eso con unos actos muy simbólicos, cargados de unos símbolos. Qué pena ser tan redundante en ese tema, pero o sea, una simbología que llama a la paz, a la reconciliación, a la espiritualidad, bueno, más o menos así lo ve uno, pero también a la par la Mesa de Derechos Humanos en la comuna tiene otras acciones que uno va encontrando por ahí, es que ha hecho algunos procesos de investigación. Sí, no, precisamente con los presupuestos participativos se han desarrollado algunas acciones, ¿cierto? Digamos, algunas sistematizaciones de los procesos, y que ahí están pues hay que hacerle más publicidad a estos documentos, pues a la producción académica de la mesa, ¿cierto? Hay que pedir, y eso es la próxima etapa, tarea. Sí, la próxima tarea. Porque hay que tener en cuenta algo, o sea, la primera coordinación, pues, no sé pues si la primera, pues, o cuando yo llegué a la mesa, el coordinador era el doctor Carlos Arcila Valencia, hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, ¿cierto? Y ahí era, o sea, cada coordinador como que tiene su forma de coordinar y dirigir los procesos. Entonces era precisamente lo que hacía Carlos Arcila, era mucho de la simbólica, mucho de la denuncia, y ahora precisamente con este nuevo direccionamiento
es tratar de trabajarle más a lo académico, ¿cierto? Vemos que en cuanto a esa producción académica hay que difundirla más, o sea, hay que difundirla más, hay que, digamos, lo que está pasando con el proceso de paz. ¿Qué pasa con los fenómenos de violencia pues entre los jóvenes, pues como es el bullying dentro de los colegios? ¿Qué pasa pues con otro fenómeno que es, digamos, el embarazo a temprana edad, ¿cierto? De adolescentes, ¿cierto? Que eso es una problemática pues de derechos humanos, pero hay que saberla como enfocar. ¿Qué pasa pues con los derechos fundamentales de los ciudadanos, los problemas económicos? Porque ahí hay niños y niñas en el tema de derecho del embarazo sí, son preadolescentes, pero digamos que la carga mayor la llevan las niñas, ¿cierto? O sea, que verlo así, pues estamos en una sociedad machista y digamos los jóvenes embarazan a las niñas y en últimas pues digámoslo, si hacemos un análisis concienzudo vemos que la mayoría de los hogares son pues son digámoslo, sí, son manejados por cabeza la mujer es la cabeza de la familia, ¿cierto? Y ayudados, ¿cierto? En gran parte, diría yo, por los abuelos y las abuelas. Sí. Entonces eso es un fenómeno que a largo plazo o mediano plazo genera violencia, ¿cierto? Porque son menos oportunidades, pues, que las niñas tienen de culturizarse, de educarse, de acceder, pues, como a conformar la personalidad en su totalidad. Y no nos sentamos como a analizar eso, que los fenómenos de violencia precisamente se deban a una ausencia, pues, digámoslo, del Estado en cuanto a todas estas necesidades que tiene la población juvenil. Jaime, digamos que en el marco de la ejecución de recursos de presupuesto participativo, la Mesa de Derechos Humanos, digamos, ha participado de algunas actividades. Para mencionar algunas de ellas, lo que se conoce pues como el evento de carro de rodillos, se han dado festivales, ya se habló algo sobre investigaciones, sobre alguna estrategia pedagógica de esas actividades que pues son varios años los que se ha ido dando, que le ha quedado, o sea, cómo se ha beneficiado la comunidad con estos procesos. Pues, ¿qué le ha quedado? Pues, si uno hace el análisis, pues, duro, pues no diría que no ha dejado nada, pero pues no es tan cierto eso, ¿cierto? Porque como yo venía hablando ahorita, o sea, la Mesa de Derechos Humanos lo que hace es acciones de impacto, ¿cierto? Porque para hacer un proceso, pues, a largo plazo, a largo aliento, pues, es complicada la cosa, ya que nosotros no manejamos recursos económicos, siempre hay que recurrir a recursos, pues, del Estado o a recursos internacionales, y digamos que más bien de estos dos últimos, más bien poco, pero digamos que todo esto tiene su valor porque son compañeros pues que manejan el proceso. Por ejemplo, el tema de carros de rodillos lo maneja el compañero de la corporación, ¿cómo se llama la corporación del compañero Corforpaz? El compañero Juan Bautista Gallego, sí. Entonces, es una iniciativa que inicialmente lo que trata es de romper las barreras invisibles, ¿cierto? O sea, el Festival de Carros de Rodillos arranca pues desde determinado barrio de la parte alta, ¿cierto? Más arriba de Primaveral, Picacho. Y lo que se trataba era de recorrer la comuna de lado a lado, ¿cierto? De oriente a occidente, de occidente a oriente. Sí, el Festival de Carros de Rodillos terminaba en la iglesia de la Albanera del barrio Pedregal. Entonces lo que se trataba precisamente es de mandarle un mensaje a la población de que las fronteras invisibles precisamente eran eso, eran invisibles, y que podríamos atravesar la comuna a pie o en carros de rodillos sin que nada nos pasara. Pues tiene una cuestión simbólica. Sí, una cuestión simbólica. Pero realmente, pues sí, claro, si está el alcalde, si está la policía, si es un evento social, pues por supuesto que cualquiera puede pasar. El asunto es cuando es un joven solo que tiene que... Pero yo creo que más allá de la importancia de ese programa, como lo decís, Jaime, o de esa actividad,
es hacer el acto simbólico para visibilizar que hay una problemática, que es que no todos los jóvenes no pueden pasar por cualquier parte del barrio, y es algo que inclusive es importante porque muchas administraciones han tratado de negar ese fenómeno, que es una realidad. Han tratado de decir que las fronteras invisibles no existen, pero el hecho, la verdad es que los índices de violencia y las muertes por esa circunstancia lo han demostrado lo contrario, y válido pues la actividad que se plantea, y de hecho se plantea la actividad es porque el fenómeno existía. Entonces, sigue persistiendo. Y sigue es que no podemos ser ciegos ante eso. Digamos, lamentablemente las cifras lo siguen mostrando, y las comunidades siguen preocupadas con esa situación, porque es que son nuestros jóvenes los que están perdiendo ahí en ese proceso. Desde el 2005 hasta el 2017 la veeduría ha venido recogiendo como todas esas inversiones que se han hecho en la comuna de los diferentes temas: derechos humanos, recreo, deporte, comunicaciones, etcétera. Vemos que en derechos humanos la administración desde el 2005 a 2017 ha hecho una inversión de 6.746 millones de pesos solo en el tema de derechos humanos. Ahora, uno no entiende por qué derechos humanos, un tema tan importante y que transversal con todos, ¿por qué lo tratan como un temita aparte? Cuando uno no lo ve articulado con otras temáticas como recreo, deporte, como educación, comunicaciones, en fin, comunicaciones sí, porque de hecho por ahí en la inversión que hay en este año hay un componente de educaciones, pero que paradójicamente no se sabe. ¿Componente de qué? De comunicaciones. Hay un componente de comunicaciones, pero que infortunadamente o paradójicamente no se sabe nada de lo que se está ejecutando en este año. Ese componente de comunicaciones es una inversión que hay. Hay uno para un sistema de comunicaciones de lo que refiere a derechos humanos, y hay otro componente que es para comunicaciones, que es para difundir, hacer una difusión de lo que tratan derechos humanos, pero que no conocemos absolutamente nada de eso, y si no lo conocemos nosotros, que somos veeduría, mucho menos las personas del común. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este dinero? Una se llama campaña comunicacional para la promoción de los derechos humanos, y la otra es implementación de un sistema de información para los derechos humanos. Venga, yo le ambiento un poquito. Incluso para el día de hoy le cuento a nuestros oyentes también tuvimos como invitados a la corporación o a la asociación SAS, a la corporación, a la SAS y Cala, y también invitamos a uno de los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos que ha venido desde hace tiempo atrás, que es el señor Giovanni Villa, y Cala pues infortunadamente no pudo asistir por cuestiones de agenda. También se le avisó al señor Giovanni Villa, pero no pudo asistir. Me imagino que es por cuestiones de agenda también, para que nos aclararan todo este tipo de interrogantes que tenemos. O sea que aquí los que tuvieron el coraje fue Mundo Nuevo y el coordinador de la MUNSA de Derechos Humanos, que nos está acompañando hoy. Bueno, quería ambientar este asunto, Jaime y César, porque es una de las reclamaciones que le ha hecho la veeduría a la interventoría de este programa, del tema de derechos humanos para este año, el sector de derechos humanos para este año. Y es que nosotros hemos visto con mucha tristeza los festivales, donde desafortunadamente se han gastado recursos, ahí vale la palabra gastados, recursos en unas actividades donde nosotros hemos detectado, y se lo decíamos a la supervisora del proyecto de este año, hemos detectado que los procesos, que ese programa se vuelve en una actividad más, donde uno veía niños en la actividad, adultos consumiendo licor allá al lado de los niños. Llevan un festival, llevan un grupo musical que hace la fiesta, eso es más tiene el símbolo de una parranda, de una fiesta popular, que pues nosotros somos un barrio popular, pero de pronto se podían pensar cositas más arriba, más elevadas, y con niños al pie de adultos consumiendo licor. Ahora le decíamos no los niños, los adultos consumiendo licor. Eso se ha evaluado de pronto en la mesa, se ha hecho alguna evaluación en la mesa, pero no me responda, ya que vamos a ir al corte y ya regresamos, para que le vamos a dar tiempo para que piense bien la respuesta, Jaime, para que no digan que lo cogimos cortico. Vamos a un corte, unos mensajes institucionales y regresamos. Debajo de la mesa los niños se dan su primer beso.
Las mascotas duermen, los novios se rozan las piernas y el gato recibe un pedazo de comida. Pero hoy en Colombia, por debajo de la mesa es el término que usan los corruptos para esconder sus delitos. Volvamos a lo que antes se hacía por debajo de la mesa. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Nuestras mamás nos hicieron un pastel por nuestro cumpleaños, por ser buenos estudiantes o simplemente para darnos una sorpresa el domingo en la tarde. Pero hoy en Colombia, hacer un pastel es el término que usan los estudiantes para hacer trampa, otra forma de corrupción. Volvamos a los pasteles ricos, no a los que se usan para hacer trampa. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Regresamos, estamos en Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite a través de los 88.4 emisora Zona Radio del norte de Medellín. Jaime, le había quedado sobre la mesa una pregunta que no es... Varias preguntas. Que no es corchadora. Si la quiere dividir en pedazos no hay problema. Varias preguntas. Dale. No, es primero pues, si hace la claridad, pues, respecto pues, a los presupuestos de derechos humanos para la Comuna 6. O sea, la mesa no es la dueña de esos no es la dueña de esos recursos, ¿cierto? Ni nosotros destinamos esos recursos. O sea, se podría decir que, o sea, nosotros, en especial, pues, la corporación que representa, pues, el compañero César Callejas, nosotros hace 4 o 5 años que no ejecutamos recursos de presupuesto participativo. Entonces, al igual que nosotros, hay organizaciones que se han hecho a un lado, se han marginado de manejar estos recursos porque no consideramos, pues, que se les estén dando el manejo adecuado, ¿cierto? Entonces, eso sí debe quedar como muy claro, pues, en cuanto a los procesos que mencionabas, pues, de que hay recursos que están mal, digámoslo, no están siendo muy bien invertidos, es referente a lo de que hay gente que consume licor en esta actividad, ¿cierto? Pues yo considero algo que, si bien eso puede ser cierto, pero también cada vez que se hace una actividad de derechos humanos en espacios públicos, también se cuenta, pues, también se les hace la invitación a la Policía Nacional, ¿cierto? En este caso se le hace la invitación siempre a la policía, pues, al comando del 12 de octubre, ¿cierto? Y, pues, dado el nuevo código de policía, yo creo que eso está más claro. O sea, no nos corresponde a nosotros como mesa, pues, montarnos el bolillo encima para ir detrás de los ciudadanos con eso, ¿cierto? Si vemos el nuevo código de policía, es causal de un comparendo consumir bebidas alcohólicas fuera de los negocios donde las venden. O sea, que no es una tarea de nosotros, no es que nos queramos sensibilizar, pero sí sensibilizar a los el proceso de sensibilización. Sí. Lo que pasa es que lo que sucede es que uno decir que va a resocializar es muy difícil, ¿cierto? Porque si de pronto alguien se toma una cerveza y, pues, no necesariamente es un alcohólico, ¿cierto? Pero sí hay que tomar en cuenta que es que la mesa no es una entidad resocializadora. No, pero Jaime, la pregunta más directa va direccionada a que, si bien la mesa no es quien pone los recursos, a veces algunos de la mesa, porque hay que aclarar que la mesa está conformada por organizaciones sociales o organizaciones de diferente índole, donde participan, donde también algunas de ellas contratan esos recursos de presupuesto. Usted fue muy claro que no todas, y que algunas han considerado más bien separarse para no intervenir porque les parece que no están de forma adecuada. Pero lo que queremos llamar la atención
Me ibas a decir algo. Lo que queríamos llamar la atención desde la veeduría es, no deberían existir otras estrategias porque pues para rumbas hay mucha gente que hace rumbas, inclusive la gente sola se busca sus rumbas. ¿No sería bueno buscar otra estrategia que le diera a los derechos humanos ese posicionamiento que requiere? Otro enfoque. Sí, lo que sucede es que precisamente yo decía o comentaba inicialmente que nosotros nos hacíamos marginados de ciertos procesos. O sea, porque una cosa es lo simbólico, ¿cierto? Y lo simbólico está lleno de lúdica, de arte dramático, exacto, de teatro, exacto, ¿cierto? Porque es lo que sensibiliza al ser humano, ¿cierto? Ajá, y por eso nosotros venimos de procesos culturales y ambientales. Es cierto que o sea, que en el proceso pasado, digamos, se gastó una inversión de 340 millones de pesos más o menos, ¿cierto? Estamos hablando del 2016, pues nosotros, pues la corporación en ningún momento estuvo de acuerdo con eso. O sea, se gastaron 340 millones más 335, algo así, millones de pesos en hacer 24 tablados, ¿cierto? Con sus respectivos refrigerios, con su respectiva logística, con su respectivo sonido, ¿cierto? Es algo que nosotros en su determinado momento manifestamos con las entidades contratantes, que no estamos de acuerdo con eso, pero es que, o sea, hay que reconocer eso, es que nosotros simplemente nos quedamos como una golondrina haciendo bulla, pero nada. En última, lo único que hicimos nosotros por ética fue no coger ninguna actividad de estas, que se está enfocando más bien. ¿Y dejaron su voz de protesta ahí en la mesa? Sí, era más bien como, pues yo lo veo más bien como pan y circo, ¿cierto? Pan y circo, o sea, pan y circo, que se da el refrigerio, muy bueno un refrigerio, pues que no, amenizar con un refrigerio es muy bueno, pero no que el énfasis de una actividad sea esa, ¿sí? Pero y eso es común, muy común en todas las otras temáticas de la comuna. Es que es algo paradójico, muchachos, porque me decían que Carlos Arcila había hecho parte de la Mesa de Derechos Humanos. Uno entendería que, como haber sido un integrante de esta mesa, a la mesa le podía ir mucho mejor, o incluso involucrarla en temas de investigación, que al fin y al cabo es lo que le hace falta en ese tema de derechos humanos, porque aquí hay mucho lo que acabas de decir, Jaime, mucho pan y circo, pero no hemos incidido completamente en lo que son los verdaderos problemas de derechos humanos que tiene esta comunidad, que son arduos. Corpades dice, la Comuna 6 está por encima de la 13 por 2 combos. La Comuna 6 tiene 36 combos delincuenciales, mientras que la 3 está en 34. Y uno dice, entonces, ¿cómo estamos incidiendo en estos combos delincuenciales? ¿Cómo los estamos integrando, los estamos resocializando, aunque es un término de bastante calado? Pero ¿cómo estamos haciendo? Y nos estamos gastando el dinero en ferias y en tablados. Ahora, cuando yo les digo que uno se pone a mirar el actual plan de desarrollo, el plan de desarrollo, y uno ve, es que estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos invertidos, y uno ve esa línea de desarrollo y seguridad humana, y no me van a creer, muchachos, que en la línea base no tiene absolutamente nada. Entonces uno dice, y le hago una pregunta por ahí derecho, ¿qué tan reflejados se ven ustedes en el nuevo plan de desarrollo? Eso, el doctor. Le tocó al doctor Jaime. No, vea, vamos a ser claros con esto. Nosotros actualmente pues estamos como en unos diálogos con el plan de desarrollo, ¿cierto? Por quienes lo dirigen, ¿cierto? Que es la JAL pues de la Comuna 6, también las diferentes organizaciones sociales, Aso Comunal, la veeduría también está ahí como una especie de asesor, creo yo, ¿cierto? Pero hay que tener claro que, por ejemplo, nosotros en calidad de mesa de derechos humanos de la Comuna 6, pues nosotros no fuimos invitados, digámoslo, para construir este documento, sin querer decir que no sea válido, ¿cierto? O sea, nosotros con plan o sin plan de desarrollo, nosotros seguimos haciendo pues actividades, porque es más un compromiso social que querer de aparecer pues en las listas o querer de manejar algún recurso económico, aunque sin recursos económicos, digamos, lo que no hay, los procesos pues se podrían ver como muy lentos.
pero se trata más bien de enviar un mensaje, que no se trata necesariamente de manejar grandes economías. Pues yo aquí lo leo y nosotros, por ejemplo, leo algo, por ejemplo, a ver, ¿dónde era que estaba aquí? Mientras, en la construcción del concepto del componente, ¿participaron ustedes al menos en la construcción del concepto? Por ejemplo, aquí hay que no lo tenía como muy preciso, pero hay un componente que es resocialización de jóvenes vinculados a grupos armados. Jóvenes, el indicador es jóvenes reintegrados a la sociedad. Entonces tiene un presupuesto de 1.136 millones, ¿cierto? Más o menos. Entonces, o sea, nosotros no fuimos como consultados, pues siquiera para que ese ítem estuviera ahí, pero si a uno le preguntan, uno diría, bueno, primero es que pues la mesa no resocializa, ¿sí? O sea, y creo que eso es así para cualquier evento. Digamos, van a resocializar a un alcohólico, a un drogadito, tiene que ser con unas facultades muy especiales para hacer esto. Ahora, la de vincular a grupos armados a la sociedad civil, digámoslo, ¿quién es el que tiene que hacer la terapia al respecto? Pues tiene que ser el Estado, ¿cierto? O sea, tiene unas consecuencias y unas causas legales. O sea, es el único negociador válido para hacer esto es el Estado. Jaime, pero eso nacional. Pero o sea, quizás, digo que desde una vez pues es algo duro. Pero quizás el actuar de la mesa en estos últimos 10 años, que hay que decirlo, la mesa, no estoy diciendo Mundo Nuevo, ojo, y quizás algunas organizaciones que hacen parte de la mesa en algún momento dieron un paso al costado, pero la mesa cayó en la dinámica que cayeron todas las organizaciones y todas las otras mesas de la comuna, que fue volverse en operadores, en contratistas de los recursos que llegan al tema de derechos humanos, y quizás eso les dio la mirada como se las dio a otras organizaciones, se le está dando a otras organizaciones y se lo está dando a otras mesas, la mirada de que son más operadores de actividades que realmente, digamos, diagnosticadores, observadores, y ahí viene mi propuesta, y ahí viene una propuesta que le hizo la Veeduría Ciudadana al entonces coordinador de la mesa, Carlos Arcila, que estuvimos sentados en el 2013 aproximadamente, y por tema de jornadas de vida y equidad, que ahí hubo un embrollo muy bravo, con Carlos Arcila y con Giovanni Villa y con otros actores de la mesa, preguntándoles a ellos, hombre, ¿y por qué la mesa no hace el papel de observatorio, donde tenga unas variables que analice o que mida todo el año, y que año tras año las vaya midiendo, las vaya comparando, para que más que una mesa para producir, vos lo decís muy claramente, es que nosotros no resocializamos, es que nosotros no sacamos de los procesos de combos delincuenciales a jóvenes. Entonces es un papel, y que lo venía haciendo de pronto muy informal, no informalmente, de otra forma, que eran las actividades de denuncia. De pronto también fortalecer esa mesa, César, ahora que arranca una nueva coordinación de la mesa y un nuevo proceso, un observatorio que le arroje, mire, la veeduría no tiene en este momento elementos de medición para decir, mire lo que estamos haciendo aquí, haciendo un ejercicio de más o menos retroceder en el tiempo, pero sin unos indicadores claros. Aquí, por ejemplo, decir, bueno, nos podíamos sentar teniendo un observatorio, nos poníamos a sentar y decir, bueno, en violación de derechos, ¿cuáles son las variables que se pueden medir? Esta. Bueno, y en la primera, ¿cómo estamos? Y en la segunda, ¿cómo estamos? Y cómo hemos avanzado desde el 2006, que empezó el plan estratégico, hasta el 2017, cómo hemos avanzado en esas variables. Eso está necesitando esta comuna urgentemente, y pues nos atrevíamos a decirle en ese momento a Carlos Arcila que cuáles, y él nos relataba algunos informes técnicos que han hecho de la mano de presupuesto participativo, pero que se quedan también en eso, en ruedas sueltas. Un informe que hizo alguien, que se llevó a un anaquel, que se guardó, pero que no se va convirtiendo en un elemento de diagnóstico, en un elemento de monitoreo, en un análisis permanente. De análisis permanente de cuáles son las problemáticas, porque la comuna 6, hay que decirlo, en tema de derechos humanos no está muy lejos de las comunas que ocupan los principales lugares en la ciudad.
La Comuna 6 acaba de dar un datico, Jorge, que lo hace Quijano, que replica un dato de Quijano, y es que somos la segunda comuna con el mayor número, o la primera. La primera comuna con el mayor número de bandas delincuenciales. Y así podemos decir, también lo decía en estos días un informe que tenemos, lo decía Dani Cano de Sumer, que tenemos un porcentaje altísimo de jóvenes adolescentes en embarazo. Entonces, así podíamos ir diciendo, bueno, y más que ponerse a solucionar, como vos decís, Jaime, que la mesa se ponga a solucionar esos problemas, es eso, es hacer esas alertas para que quienes les corresponde tomar las medidas, como es la administración municipal o la junta administradora local, porque es un ente administrativo también, y de control además, pues presionen para que eso se vaya transformando. Es que precisamente, perdón Samuel, yo creo que es una de las grandes misiones y de los grandes compromisos que tiene la Mesa de Derechos Humanos, y es precisamente y ya la investigación. Ya le estás dando línea pues a la Mesa de Derechos Humanos. No, yo creo que es uno de los grandes retos, es uno de los grandes retos, y es la investigación, y me preocupa porque aquí en las 5 iniciativas de proyectos que tienen el Plan Estratégico 2017-2027 no aparece investigación por ningún lado, y aparte la investigación tiene que ser también muy claro la parte de monitoreo, seguimiento y evaluación que ustedes le hagan a ese proceso, porque infortunadamente en ninguna de las mesas nos han entregado ese insumo tan importante, que era muy importante precisamente para empezar a montar este nuevo plan de desarrollo. Oh, sí, pues quería mencionar era que esas iniciativas de proyectos pues que debieran tener una mayor base para poder tener efectivamente pues como una incidencia en el territorio y en las personas que son afectadas cotidianamente, porque es que el tema de derechos es muy amplio, pues el tema de derechos humanos y va incluido también el tema de la seguridad humana, que es una temática que eso desborda los conocimientos que digamos mínimamente podemos tener. No solamente la violación a que yo tengo, por ejemplo, el derecho a la vida, que no se me viole, pero también cómo puedo yo dentro de la temática de la seguridad humana, yo cómo puedo, digamos, compartir o poder pasar por un sitio sin tener ese tipo de afectaciones. Jaime iba a decir algo en su defensa. Mi defensa. No, pero primero que todo, pues yo no me siento pues atacado, pues estamos en unas críticas constructivas. Digamos, lo que sí se ha tratado de hacer investigación, ¿cierto? O sea, desde la Mesa de Derechos Humanos, ¿cierto? Lo que pasa es que me voy a meter en el tema álgido, pues, que es el tema de la contratación, ¿cierto? El tema de presupuesto participativo, aunque haciendo una observación uno diría que estamos tratando pues de salvar todo el tema de derechos humanos pues en cuestión de presupuesto con el presupuesto participativo, que es un 5%. Ajá, y eso yo me diría que el otro 95%, entonces, ¿eso qué? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, digamos, el tema de derechos humanos, los derechos es de todo el mundo, ¿cierto? La Mesa de Derechos Humanos es una mesa abierta, pues allá puede ir el que quiera, ¿cierto? La organización que quiera, el ciudadano que quiera, ¿cierto? Simplemente hay unas personas que son constantes, ¿cierto? Constantes en su actividad, y son las que tratamos precisamente de coordinar esto. En una temática pasada nosotros tratamos de construir pues ya sí voy a hablar como corporación o como el otro proceso donde la corporación está, que es el núcleo del pensamiento. O sea, nosotros mandamos una iniciativa pues a la subsecretaria, a la Secretaría de Derechos Humanos, que precisamente trataba de hacer investigación, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta pues de la secretaria o subsecretaria? No, es que, digámoslo, las organizaciones comunitarias no están, digámoslo que no son capaces de producir conocimiento, ¿cierto? Digámoslo, o sea, no son idóneos, pero así en esos temas, en esas palabras nos respondieron. O sea, nosotros sí hemos producido documentos, digámoslo, académicos, ¿cierto? Y necesariamente cuando se trata de hacer documentos con la Alcaldía de Medellín, sí uno nota que tiene uno que estar muy limitado pues al concepto político del alcalde de turno, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden mencionar. Entonces, digámoslo que no se trata, ¿cierto? Si vamos a hablar, o sea, la Mesa de Derechos Humanos es un espacio autónomo, ¿cierto?
de libre gobernabilidad, ¿cierto? Y una gobernabilidad autónoma. Entonces, precisamente lo que trata, yo le hago el llamado por las organizaciones sociales y comunitarias, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que producir nosotros. Digamos, no recuerda cuando nosotros iniciamos en los 90, 89, digamos lo que había ausencia, digámoslo, más o menos había una determinada ausencia de profesionales en la comuna o en la zona, ¿cierto? Ya eso ha cambiado, pues a Dios gracias, ya ha cambiado ese proceso y uno podría decir que dentro de las comunas, ciertas comunas de Medellín hay muchos profesionales, ¿cierto? Y con muy buenas capacidades. Eso es un marginamiento que ha hecho la misma administración. Entonces, digamos, cuando uno lleva un proceso, cuando vos tenés una idea de construcción colectiva entre organizaciones y entre ciudadanos, de que querés producir algo, ahí mismo te ponen el limitante. No, es que hay unos organismos idóneos, ¿cierto? Idóneos para producir eso, ¿cierto? Ahora te están quitando cierta representatividad y cierto protagonismo, ¿cierto? Pero a nosotros eso no nos preocupa, ¿cierto? O sea, nosotros venimos casi que trabajando, ¿cierto? De manera autónoma con eso, más bien son concesiones que uno hace muy personales de crítica. O sea, lo que uno no puede perder es el poder de la crítica y si digamos la alcaldía hay cosas que hace buenas, ¿cierto? Vamos a mencionar aquí cuáles son, ¿cierto? Las administraciones pues, de la alcaldía hay cosas que hacen buenas, otras que son malas y otras que son pésimas, pero precisamente de eso se trata. Siempre tienen que haber factores y organismos que retroalimenten, ¿cierto? Que hagan la crítica y que hagan la autocrítica para poder desarrollarla, pero sí, cuando uno hace una crítica, ¿cierto? Lo que lo hacen es hacerlo a un lado, entonces más bien es poder desarrollar ese proceso que nos da la Constitución de ser ciudadanos críticos, ¿cierto? Que está dentro de la Constitución del país, ¿cierto? Somos un Estado social de derecho y eso nos enmarca precisamente a que los ciudadanos tienen importancia, ¿cierto? Y tienen mucha importancia para desarrollar sus... Lo que sí deberíamos nosotros como ciudadanos y a ciudadanos organizados, porque son dos tipos de ciudadanos distintos, o sea, uno es el ciudadano de a pie, que se levanta todos los días a trabajar, que va y produce, que ayuda a que este país crezca económicamente, productivamente, pero hay otro grupo de ciudadanos que están interesados en ayudarle al gobierno municipal, nacional o departamental, ayudarle a que las cosas vayan bien. Entonces, ese grupo de ciudadanos sí tenemos que preocuparnos mucho porque cada día esas ofertas institucionales sean más pertinentes, porque es que es muy preocupante. Mire, si usted va y revisa medio ambiente, festivales. Si usted va y revisa cultura, festivales. Si usted va y revisa educación, salud, todo, hasta los días blancos. La rendición de cuentas traen festival a bordo. Ferias a bordo, entonces todo es una fiesta para nosotros, así somos de tropicales nosotros, que todo es una fiesta. Yo creo que tenemos que... El país más feliz del mundo. Sí. Yo creo que tenemos que ponerle más reflexión a esto y más elementos de reflexión, como son hacer investigaciones serias, hacer procesos de observatorios. O sea, aquí tenemos que dejar claro cuáles son las variables que están afectando en cada temática. O sea, medio ambiente, cuáles son las problemáticas que tenemos, cuáles son las variables a atacar y estarlas midiendo constantemente para que no nos pase lo de los últimos 10 años. Perdón que le interrumpa, pero ya que hablamos de esos procesos, ¿cierto? Y de cómo se manejan los presupuestos en las mesas, ¿cierto? Pues no necesariamente, ¿cierto? Y usted lo acaba de decir, no es la mesa de derechos humanos precisamente la que ha incurrido en esas formas pues de las inversiones públicas. Es que una mesa tiene que estar conformada por muchos factores, ¿cierto? Y la problemática que yo le veo aquí pues de una manera muy personal es que la mesa se convirtió en la mesa, digamos, de la alcaldía de Medellín, ¿cierto? O sea, las diferentes mesas, ¿cierto? Porque funcionan sino con el recurso económico, sí, público y simplemente presupuesto participativo. Sí, eso, el 5% y el otro 95% pues ni se asoma allá. Entonces, y de inversión internacional ni menos. Entonces eso pues de ahí comienza el problema, ¿cierto? Porque, o sea, la mesa la deben de integrar el Estado, ¿cierto? En cabeza de la alcaldía de Medellín, ser un integrante más, ¿cierto? Porque es que no es la mesa de la alcaldía, ¿cierto? La sociedad civil la integra las diferentes organizaciones, las diferentes iglesias, ¿cierto? Haciendo caso como hace postulado de que somos un Estado social de derecho, donde
donde nos reunimos negros, blancos, mestizos, indígenas y de los diferentes credos, ¿cierto? De diferente ideología política. Eso es una mesa, ¿cierto? No se debería de ser una mesa que funcione únicamente con no solamente la mesa de derechos humanos, sino la de cultura. Digamos, es que si vamos pisando, como yendo muy allá, pues ¿qué es la cultura, cierto? Entonces la cultura simplemente se convirtió en eso, ¿cierto? O sea, nosotros venimos de procesos, por decir algo, de rock, en la parte cultural. Y en la Corporación Mundo Nuevo, pues iniciamos precisamente con 2 guitarras y una batería. Comenzamos a iniciar hace por ahí unos 15 o 20 años. Yo sí te veía cara de rockero a vos. El proceso de rock en la comuna, y nosotros nunca hemos participado en Radio Mi Comuna, ¿cierto? Y tampoco nos interesa, porque no es el caso de participar por participar. Y hemos desarrollado algunos eventos con otras, digámoslo, con otras organizaciones de ciudad, por ejemplo con Red Paz, con la Mesa por la Vida de la ciudad. Hemos organizado festivales de rock, ¿cierto? Que hemos agrupado más o menos a 1.500 o 2.000 muchachos que pertenecen a grupos de rock. Entonces es mirar más bien la definición de derechos humanos, de cultura, y trabajar procesos, no ideas, ¿cierto? No actividades, sino ya nos están haciendo señitas de que se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera dejar pasar pues como la posibilidad de que nos cuenten, al menos la mesa. Sí, César, como nuevo coordinador de la mesa, ¿qué expectativas tiene o qué proyectos están pensando de aquí en adelante? Gracias, Samuel. Creo que es como la oportunidad de empezar a producir conocimiento. Creo que en buena hora como nos llega como esta palomita en esa coordinación. Y voy a decir como varias cosas en desorden. Hablar de un antes y un hoy. Entonces el antes es que desde el 2009 hasta el 2012 habían unas organizaciones, y esas organizaciones ejecutaban algunas iniciativas. Y esas iniciativas permitían hacer a esas organizaciones con las comunidades unos procesos de formación. En el segundo momento, que es cuando ya se da, por ejemplo, ese momento de 2009 a 2012, esos recursos los ejecutaba el ITM. Entonces el ITM contrataba a las entidades del territorio para que ejecutara esos proyectos formativos. Después del 2012 hacia acá, viene Corpuven, viene... ¿cómo se llama el del aeropuerto? Los aeroparques. Metroparques, viene Metroparques. Después viene Forjando Futuro, y este año viene Icala. Entonces son 4 operadores diferentes con ninguna intención de trabajar el tema de derechos humanos, que era un tema netamente formativo, educativo, y eso no se hace. Entonces lo único que se hace es repartir unos refrigerios, recoger unos listados y unas fotos. Listo, no, creo que queda claro que la intención ahora es hacer pues como investigación en el tema de derechos humanos. No, le agradecemos, perdón Jaime, pues esperamos, como siempre, el tiempo aquí pues nunca nos ha alcanzado, y pues darle el agradecimiento a nuestros invitados, a nuestros oyentes y a cada uno de los participantes de esta mesa. Pues el espacio para que nos despidamos. No sé, de qué seguimos de aquí en adelante. Yo creo que es muy importante de todas maneras hacer, digamos lo que hacer iniciativas para este nuevo plan de desarrollo. Pues a nosotros como mesa sí nos interesa, es como organización social, nos interesa poder aportar, ¿cierto?, en este proceso, porque lo vemos válido. Cuando no le hablan de planeación, es una palabra muy importante. La planeación habla de proceso, ¿cierto? Habla de poder repartir con un buen manejo, puede repartir unos recursos para que a esto se le dé un buen desarrollo, ¿cierto? Y para que en últimas los ciudadanos de AP sean los beneficiados. Entonces es muy importante, ¿cierto?, cuando se habla de planeación, ¿cierto?, que podamos pertenecer a estos procesos.
Bueno, no, entonces a los oyentes que tengan un resto de tarde muy feliz, que tengan un resto de año muy feliz, que es una muy feliz Navidad, un fin de año muy feliz y un próspero año. Nosotros nos estaremos viendo o escuchando el próximo año por esta misma frecuencia y por las redes sociales también. No, un feliz año para todos, una feliz Navidad, un agradecimiento muy especial a Dani Cano, a Daniel Quiseno y a Johnny Mesa, un agradecimiento muy especial y sobre todo también a Zona Radio que nos facilitó el espacio, el cual esperamos contar con él en el próximo año a partir del 15 de enero. Una feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Que estén muy bien, hasta luego.